Vástago del legendario Julio César Chávez, Jr. parecía predestinado a resplandecer en el cuadrilátero, mas terminó acosado por la sombra de su padre, sumido en adicciones, escándalos y enredos con la justicia. Ahora, luego de un dramático arresto en Los Ángeles y con una deportación inminente que podría alterar su vida para siempre, el campeón caído rompe su silencio y las sorpresas no acaban ahí. Detrás de su caótica trayectoria se oculta una trama todavía más intrincada. Su esposa, Frida Muñoz, estuvo previamente casada con Edgar Guzmán López, el hijo del temible narcotraficante, el Chapo Guzmán. ¿Qué verdad ha resuelto revelar Junior por fin? ¿Qué secretos podrían dar explicación a su caída? ¿Y qué le depara a un púgil que nació para ser monarca, pero acabó transformado en una advertencia viviente? Permanece con nosotros, porque lo que Julio César Chávez Jr. tiene para contar te hará dudar de todo lo que pensabas saber. En un giro sobrecogedor de los eventos, han emergido nuevas imágenes que muestran al boxeador Julio César Chávez Jr. siendo detenido y esposado por agentes de inmigración de EU. Apenas días después de su revés ante Jake Paul, el hijo de 39 años de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, fue interceptado el 2 de julio mientras se desplazaba en un scooter por Studio City, uno de los barrios selectos de Los Ángeles. Visiblemente desconcertado, Chávez Jr. fue introducido en la parte posterior de un vehículo oficial por agentes de ICE, quienes dieron inicio al proceso para su deportación express de Estados Unidos. Conforme al Departamento de Seguridad Nacional, DHS, Chávez Jr. es señalado por supuestos nexos con el poderoso cártel de Sinaloa, una organización con la que se sabía que su padre mantuvo relación durante la cima de su carrera pugilística. En el video captado por Matthew Seedorf, de Fox LA, se oye a un agente interrogarle en español: ¿llevas algo en los zapatos? A lo cual el boxeador replicó que no, antes de inquirir si ya habían notificado a su abogado sobre alguna orden de arresto. Las autoridades de seguridad nacional señalaron que Chávez Jr. se enfrenta a un proceso de expulsión vinculado a una orden de captura emitida en México en 2023. Según ratificaron las autoridades mexicanas, dicha orden se vincula con imputaciones de participación en delincuencia organizada y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos. La subsecretaria Tricia McLaughlin describió a Chávez Jr. como un afiliado del cártel de Sinaloa y agregó: este individuo, con una orden de arresto activa por tráfico de armas, municiones y explosivos, fue arrestado por ICE. También fustigó a la administración Biden, aseverando que no había priorizado su expulsión. Es asombroso que la administración anterior identificara a este extranjero criminal como una amenaza a la seguridad pública, pero optara por no removerlo, permitiéndole salir y reingresar al país. Dijo McLaughlin: bajo Trump, nadie está por encima de la ley, incluidos los atletas mundialmente célebres. Nuestro mensaje para cualquier afiliado a los cárteles en EU es claro: los hallaremos y afrontarán las consecuencias. Los días de la violencia de cárteles sin freno han terminado. Los registros señalan que Chávez Jr. había entrado legalmente a Estados Unidos con una visa de turista B2 en agosto de 2023, vigente hasta febrero de 2024. El DHS sostiene que tras caer ante Jake Paul el 28 de junio, Chávez Jr. optó por permanecer en el país sin estatus legal. Pero ¿cuándo comenzó todo a torcerse? ¿Cómo es que el otrora prometedor Julio César Chávez Jr. terminó padeciendo una caída tan drástica y despiadada? Julio César Chávez Jr., vástago del gran ídolo del ring mexicano, Julio César Chávez padre, parecía tener su porvenir escrito con letras doradas desde el inicio. Nacido el 16 de febrero de 1986 en Culiacán, Sinaloa, muchos creyeron que había crecido con las mismas privaciones que su padre, pero la realidad es que a Junior jamás le faltó de nada. Desde pequeño fue rodeado por cámaras, figurando junto a su famoso padre en entrenamientos, en fotografías de revistas e incluso en memes antes de que estos existieran. Mientras otros niños anhelaban ser superhéroes,
Él ya soñaba con ser campeón mundial, aunque aún no sabía si de verdad poseía lo necesario para conseguirlo. Hay quienes dicen que más que apetito de gloria, lo que gravitaba sobre él era la presión familiar y mediática. Crecer bajo la imponente sombra del púgil más grande de México no resultó sencillo. Cada movimiento que hacía era comparado, enjuiciado y puesto en duda. Y le agradara o no, las expectativas comenzaron a sofocarlo. Su madre, Amalia Carrasco, siempre estuvo presente en sus prácticas. Se relata que ella era quien procuraba mantener algo de orden en el caos de un hogar donde había un ídolo deportivo como cónyuge y un hijo que empezaba a acaparar la atención mediática, incluso antes de calzarse los guantes profesionalmente. Ella era la mano firme mientras Chávez padre se ocupaba con sus entrenamientos, entrevistas o alternando con celebridades. Julio Jr. debutó como profesional en 2003, con apenas 17 años, casi sin bagaje amateur formal. Solo había sostenido un par de combates de exhibición, uno de ellos contra otro junior célebre, Jorge Maromerito Páez Jr. Desde su primera contienda, los promotores lo promocionaron como si ya fuese el siguiente gran campeón, pero en verdad su técnica aún estaba muy incipiente. Aún así, con un apellido legendario y toda la mercadotecnia a su alrededor, comenzó a colmar carteleras de pelea. No importaba si sus contrincantes eran flojos. La gente deseaba ver al hijo de Chávez sobre el ring. Había expectación, había morbo y también muchísimas dudas. Pero nadie podía prever que este Junior estaba a punto de redactar una historia que haría suspirar, enfadar y al final decepcionar a más de uno. Y eso apenas empezaba. Tras debutar como profesional en 2003, Julio César Chávez Jr. comenzó a coger ritmo como un tren sin frenos, aunque con vagones medio vacíos. Sí, continuaba ganando peleas, pero múltiples observadores apuntaban que sus adversarios parecían más sparrings de gimnasio de barrio que verdaderos contendientes de talla mundial. Los cronistas se formulaban la misma interrogante que todos cavilaban. ¿Cuándo lo enfrentarán a un rival de verdad? Para 2004 ya sumaba 11 combates. Sí, 11 en tan solo un año. Aunque los ganó todos, aquellos triunfos fueron más por resistencia que por destreza. Eso sí, había que admitirle su fortaleza, su buena mandíbula y que no retrocedía con facilidad. Pero le faltaba algo: el colmillo, el oficio, esa hambre feroz que su padre prácticamente llevaba tatuada en los puños. Con el transcurrir de los meses, la prensa empezó a sentirse incómoda. Algunos periodistas deportivos consideraban que lo estaban protegiendo en exceso, casi criándolo en una incubadora de contiendas sencillas. ¿Cuándo lo soltarán ante un verdadero oponente?, escribían en sus columnas. A pesar de todo, Junior seguía acumulando puntos, victorias y atención de los medios. Naturalmente, cualquiera que se sube al cuadrilátero sueña con mejorar. En cada pelea, el libreto parecía repetirse: un rival débil, un triunfo por decisión y nuevos rumores de que seguramente la próxima vez afrontaría un auténtico desafío. Pero no, Top Rank, la poderosa promotora que gestionaba su carrera, tenía su propio plan. Estaban puliendo con esmero el apellido Chávez mientras llenaban arenas con aficionados deseosos de ver al hijo de la leyenda. Julio Jr. vendía entradas, aunque todavía no había persuadido a los críticos. Y mientras los periodistas deportivos le lanzaban dardos, su padre siempre salía a defenderlo. «Mi hijo Julito sigue aprendiendo. No saben lo difícil que es esto», manifestaba el gran Julio con voz firme, dispuesto a resguardarlo de las críticas de los medios. No obstante, a puerta cerrada, algunos afirmaban que incluso Chávez padre ya empezaba a dudar del rumbo que tomaba su hijo. La falta de disciplina de Junior era un secreto a voces. Le fascinaban los lujos, los excesos y los prolongados descansos entre peleas. Algunos incluso decían que entrenaba más para la selfie que para el campeonato, pero de alguna manera seguía sumando victorias. Para 2010 ya acumulaba más de 40 peleas sin una sola derrota. Y aunque muchos aún lo veían como un boxeador inflado, el récord ahí estaba. Había, sin duda, mérito en aguantar tantas peleas,
aunque la mayoría fueran contra rivales mediocres, pero la verdad ya no se podía ocultar. Si ansiaba respeto genuino, tendría que medirse a un verdadero contendiente. Y en ese momento, por fin, empezaron a abrirse las puertas, trayendo consigo no solo grandes oportunidades, sino también problemas aún mayores. Contra todo pronóstico, y en medio de tanta controversia, Julio César Chávez Jr. por fin tuvo la chance de acallar críticas y lo hizo con creces. El 4 de junio de 2011 en Los Ángeles, se enfrentó a Sebastián Zbik, un alemán invicto, reputado por su boxeo frío, técnico y de buena escuela europea. Prácticamente nadie confiaba en que Junior pudiera ganar, pero esa noche se plantó con firmeza. Fue una contienda reñida, pero el mexicano asombró con su aguante, su ritmo y la eficacia de sus combinaciones. Muchos anticipaban que se desinflaría tras el quinto asalto, pero eso nunca sucedió. Al contrario, boxeó con resolución, se mantuvo sólido y hasta finalizó el combate luciendo mejor que al inicio. Al sonar la campana final, los jueces le concedieron la victoria por decisión mayoritaria, convirtiendo a Julio César Chávez Jr. en el nuevo campeón mundial de peso mediano del CMB. Con ello aseguró su sitio en la historia del boxeo mexicano como el primer hijo de un campeón que también se coronó campeón mundial. En un instante cargado de emoción, padre e hijo alzaron juntos el cinturón entre lágrimas y ovaciones. El público casi no podía creerlo, y los analistas deportivos que nunca habían confiado en él tuvieron que tragarse sus palabras, al menos por un tiempo. Después de ese gran triunfo, Junior experimentó el mejor lapso de su carrera pugilística. Defendió su título ante retadores de buen nivel. Primero, Peter Manfredo Jr., a quien noqueó sin mayores complicaciones, y luego, Marco Antonio Veneno Rubio, en una batalla reñida que extrajo lo mejor de él. Aunque la pelea contra Rubio suscitó controversia tras un control antidopaje que levantó sospechas con rumores de irregularidades en el manejo de la muestra, la victoria se mantuvo. Pero el rival que verdaderamente lo puso a prueba fue Andy Lee, un irlandés alto, fuerte y con una técnica excelente. En junio de 2012, Junior lo superó con autoridad. No lo noqueó, pero lo fue desarticulando asalto tras asalto. Y cuando concluyó la pelea, muchos se atrevieron a decir que por fin estaba madurando. Este ya no es solo el hijo del campeón. Este es un campeón por mérito propio, se leía en los diarios. Los patrocinadores comenzaron a buscarlo. Las entrevistas llovían e incluso se rumoreaba que Hollywood lo consideraba para actuar, algo que para bien o para mal nunca se materializó. En ese punto, Chávez Jr. estaba en la cumbre y la gente empezó a soñar con peleas de ensueño ante nombres gigantes como Sergio Maravilla, Martínez o Canelo Álvarez. Parecía que todo marchaba a la perfección, pero en el mundo del espectáculo y el boxeo, cuando todo luce demasiado perfecto, el desastre suele estar a la vuelta de la esquina. Y sí, lo que estalló fue su carrera. Todo el mundo conocía el espectáculo que Julio Jr. podía ofrecer, y no siempre por las mejores razones. Esta vez no fue una derrota lo que lo marcó, sino lo que vino después. Su gloria fue de corta duración. Justo cuando parecía que finalmente estaba madurando como un verdadero campeón, la realidad le asestó un golpe duro y ni siquiera hizo falta ponerse los guantes. El 15 de septiembre de 2012, portando la enorme presión de ser la máxima figura del boxeo mexicano, Julio César Chávez Jr. subió al ring para enfrentarse a Sergio Maravilla Martínez en Las Vegas. El argentino llegó resuelto a dominar, confiado, danzando en el ring y con hambre de humillar a su rival. Martínez le impartió a Junior una verdadera lección de boxeo durante 11 asaltos. Lo movió a su antojo, conectó golpes cuando quiso y lo hizo ver lento, pesado y fuera de condición. Algo que, según los rumores, era exactamente lo que había sucedido en sus entrenamientos. Pero llegó el round 12 y todo cambió. Sin nada que perder, Chávez Jr. liberó su corazón, su orgullo y su desesperación, sacudiendo a Maravilla tan fuerte que parecía que se le había caído la conexión de Wi-Fi. Estuvo a un solo paso de noquearlo, y si ese golpe hubiera entrado,
Hoy quizás estaríamos contando otra historia, pero no. Martínez sobrevivió a la tempestad y ganó por decisión unánime. Hasta ese momento, seguía siendo solo boxeo, pero el escándalo vendría después, porque tras la pelea, Chávez Jr. dio positivo en un control por consumo de hierbas, de esas que te serenan la mente, si sabes a lo que me refiero. El castigo fue severo: 9 meses de suspensión y una multa de más de $900,000. Por si las cosas no pudieran empeorar, el propio Julio César Chávez padre explotó públicamente tras el escándalo. En entrevistas se le veía decepcionado, frustrado, incluso profundamente dolido. «Ya no sé cómo ayudarlo», admitió el gran campeón. Los que rodeaban a Junior notaron que su compromiso había tocado fondo. Mostraba niveles muy por debajo de lo que se espera de un verdadero campeón. Los rumores corrían sobre su falta de disciplina, los entrenamientos que omitía y las compañías poco aconsejables que lo rodeaban. Fuentes cercanas al campamento revelaron que durante la preparación para la pelea con Maravilla, Junior entrenaba solo cuando quería y comía lo que le apetecía. Incluso se decía que se desvelaba, que faltaba a los pesajes y que su nutriólogo terminó renunciando del equipo por desesperación. Julio nunca desmintió nada. Después de cumplir la suspensión, su imagen quedó muy deteriorada. Aunque intentó volver, ya no era el mismo. Físicamente se le notaba distinto en cada pelea. Su motivación parecía desvanecerse, y la prensa lo tenía en la mira con titulares que pasaron de «estrella en ascenso» a «hijo problema». Y lo peor, el público empezó a darle la espalda. Incluso su padre, que siempre había sido su escudo, ya no podía protegerlo. El propio Junior se veía derrotado, repitiendo en entrevistas que nunca quiso hacerle daño a nadie, que solo había sido un error. Se le notaba en cada gesto, en cada silencio incómodo frente a las cámaras, la mirada de un hombre que había tocado la cima y ahora iniciaba una caída libre con los puños abajo, cargando el juicio del público. Aún así, le quedaba algo de brillo mediático, y los promotores sabían que lo que vende es el morbo. Así que en 2017 aconteció lo impensable: Julio César Chávez Jr. contra el ídolo mexicano del momento, Saúl Canelo Álvarez. Era la fórmula perfecta: dos nombres enormes, una rivalidad candente, egos del tamaño de un rascacielos y una afición dividida entre los que apoyaban al hijo de la leyenda y los que seguían al nuevo rey. La expectación estaba por las nubes. La arena vibraba de anticipación. La pelea se pactó en un peso intermedio de 164,5 libras, un número extraño, ni peso medio real, ni supermediano puro. Muchos pensaron que Junior estaría cómodo ahí, pero a esas alturas todos sabían: si no era el peso, era la motivación, y si no era la motivación, era el drama. El combate se celebró el 6 de mayo de 2017 en la T-Mobile Arena de Las Vegas, con toda la parafernalia de un megaevento boxístico. Pero desde la primera campanada, la decepción se sentó en primera fila. Durante 12 asaltos, Junior apenas lanzó un golpe con intención. Se movía por el ring como si estuviera haciendo sparring con su propia sombra. Canelo lo caminó, lo conectó, lo amagó, lo arrinconó, y Chávez Jr. simplemente se quedó viendo pasar los golpes como si fueran insectos inofensivos. Ninguna combinación seria, ningún gancho que hiciera temblar, nada, vacío, apagado. Para el cuarto asalto, la gente ya lo estaba abucheando. Las redes sociales se inundaron de memes y burlas, incluyendo la ya famosa frase «conectó menos golpes que un papá moderno». Y por supuesto, no faltaron quienes aseguraron que la pelea estaba arreglada, aunque ese chisme de cantina nunca se comprobó. Cuando sonó la campana final, Canelo ganó por decisión unánime. Más que una victoria, lo que ocurrió en ese ring se sintió como una simple formalidad. Nadie dudó del resultado. Lo que muchos sí pusieron en duda fue si Junior realmente había entrenado en serio para esa pelea o si solo estaba ahí por el cheque. Porque sí, la bolsa era millonaria y aunque perdió el respeto del público, se llevó lo suficiente para comprarse varios silencios incómodos. Después de esa noche, su credibilidad se derrumbó como una torre con cimientos podridos. La misión estaba cumplida.
Se presentó, aguantó los asaltos, recibió los golpes y nada más. Los promotores dejaron de verlo como un rival serio. Los fanáticos ya no pedían sus peleas y hasta su propio padre, que siempre había salido a defenderlo, solo pudo decir que no hizo lo que tenía que hacer. Junior perdió mucho más que una pelea esa noche. Perdió la fe de quienes todavía creían en él. Mientras tanto, Canelo se consolidaba como el nuevo ídolo dorado del boxeo mexicano, y Chávez Jr. se hundía cada vez más en el ring del olvido. Tras la pelea con Canelo, Julio César Chávez Jr. dejó de ser visto como boxeador y empezó a parecerse más a un personaje de reality show caótico, porque lo que vino después fue una mezcla rara de regresos a medias, entrenamientos intermitentes y una serie de escándalos que lo alejaron aún más del deporte. Hasta el peso se volvió un calvario. Junior tenía una guerra constante con la báscula, que si no daba el límite, que si pedía pelear en categorías raras, que si se bajaba del ring antes de tiempo. Una vez incluso contrató músicos para que lo despertaran a las 3 de la mañana y así poder bailar y sudar los últimos kilos. Funcionó, pero de todos modos le aplicaron una multa por romper el reglamento, es decir, sudó el peso y también el dinero. Después, llegó su pelea contra Andrzej Fonfara en 2015, donde se le vio lento, sin ritmo y perdido. Terminó perdiendo por nocaut técnico. A partir de ahí, su carrera se volvió una montaña rusa sin cinturón de seguridad. Una victoria por aquí, una cancelación por allá y rumores constantes de que ni sus entrenadores lo soportaban ya. Según algunos expertos del boxeo, duraba menos que un refrigerador viejo en Culiacán y la decepción alcanzó hasta a su padre. Julio Señor ya no ocultaba su frustración. En entrevistas decía cosas como: «Yo no puedo entrenar por él ni hacer que me escuche». Muchos sintieron eso como un gancho de derecha cargado de desesperación, porque el gran campeón tuvo que ver cómo su hijo se alejaba de la disciplina y se rodeaba de ambientes que no le hacían ningún bien. Aparte de los problemas con el peso y la actitud, los rumores se hacían cada vez más fuertes. Junior estaba más interesado en las fiestas que en el gimnasio. Algunos decían que entrenaba a medias, mientras los periodistas de chismes hablaban de ciertas influencias que no eran precisamente vitaminas. Era un desastre y uno difícil de limpiar. A veces el propio padre tuvo que cargar con el dolor de ver a su hijo hospitalizado, algo que confesó le resultaba insoportable. Uno de los episodios más extraños ocurrió en 2019, cuando Junior abandonó una pelea contra Daniel Jacobs. Primero se negó a realizarse los controles antidopaje previos y después, a mitad del combate, tiró la toalla en el quinto asalto. El público se le vino encima con abucheos, botellas, insultos y hasta palomitas volaron. La Comisión de Nevada le quitó la licencia. Esto se acabó, pensaron muchos. Junior ya no podía más, ni siquiera podía respirar, pero como siempre, no estaba listo para rendirse del todo. En 2021 regresó para enfrentar a Anderson Silva, el peleador de artes marciales mixtas convertido en boxeador. El resultado: otra derrota, esta vez por decisión y las mismas críticas de siempre. Seguía siendo solo el hijo del campeón. Ya no era un boxeador prometedor. Se había convertido en un meme viviente, un ejemplo de cómo no llevar una carrera deportiva. Y tristemente, lo que vendría después sería todavía más extraño. Mientras la carrera boxística de Julio César Chávez Jr. se desinflaba como un globo de feria abandonado al sol, él seguía siendo noticia, pero ya no por sus golpes, sino por el enredo de su vida personal. Si el ring era complicado, lo que pasaba fuera de él parecía sacado de una telenovela sin final. Claro. En 2014 se casó con Frida Muñoz, una influencer sinaloense, y juntos tuvieron 2 hijos, Julio César IV y Julia. Al principio parecían la familia perfecta, compartiendo fotos tiernas en redes sociales, disfrutando paseos en yate y proclamando su amor a los 4 vientos. Pero con el tiempo, las cosas se fueron enturbiando más que el agua de una alberca abandonada. Empezaron a correr rumores de separaciones intermitentes, silencios largos en redes y mensajes velados de conflicto.
Algunos portales de chismes incluso aseguraban que sus peleas habían llegado a los golpes. Se decía que Frida ya no aguantaba el estilo de vida caótico de Julio y que incluso había iniciado un divorcio en secreto tras un incidente escandaloso. Después llegó uno de los capítulos más delicados y al mismo tiempo más comentados: el caso de las llamadas armas fantasma. En enero de 2024, Chávez Jr. fue detenido en una casa de Beverly Hills después de que las autoridades encontraran armas de alto calibre prohibidas en su propiedad, supuestamente sin registro oficial. Las redes sociales explotaron. Los noticieros se volvieron locos y hasta los fanáticos del boxeo debatieron el tema como si estuvieran discutiendo con Faitelson. Junior insistió en que todo era un malentendido, que ni siquiera sabía lo que había en su casa, y culpó a una empresa de seguridad por la mala gestión. Aún así, tuvo que pagar una fianza considerable y fue enviado a un centro de rehabilitación, según confirmaron personas cercanas a su entorno. El escándalo solo creció porque unos meses antes había aparecido en redes sociales con un aspecto desorientado y hablando de forma incoherente. Y por si fuera poco, las columnas de chismes decidieron volver a poner a Frida en el ojo del huracán, reviviendo rumores de que en el pasado había tenido un romance con alguien ligado al crimen organizado. Nunca hubo pruebas ni confirmaciones oficiales, pero el rumor se convirtió en golosina digital y Frida prefirió guardar silencio. La verdad era clara: la familia Chávez estaba en crisis. Junior parecía ahogarse en una corriente que él mismo había creado. El niño que nació entre cinturones de campeón ahora se movía entre abogados, centros de rehabilitación y titulares cada vez más oscuros. Y justo cuando parecía que no podía hundirse más, llegó otra sorpresa desde la esquina. En 2025, la realidad le dio un nuevo gancho, uno que nadie vio venir. Mientras medio mundo daba por hecho que estaba retirado, Junior decidió volver al ring, aunque fuera en la versión de espectáculo del boxeo. En marzo se confirmó que pelearía contra el youtuber boxeador Jake Paul, uno de esos influencers que tal vez no saben lanzar un jab perfecto, pero sí mover millones con un solo tweet. La pelea se pactó para el 28 de junio de 2025 en Anaheim, California. Muchos lo vieron como la oportunidad perfecta para que Junior recuperara un poco de dignidad, pero una vez más, todo salió mal. Subió al ring cargando más presión que motivación. Aunque soltó algunos golpes decentes, la pelea fue más espectáculo que boxeo real. Jake Paul hizo lo justo para llevarse la ventaja. Junior intentó aguantar, pero el ritmo lo rebasó, y la decisión quedó en manos del influencer. Otra vez la misma historia. Grandes expectativas. Resultado decepcionante. Pero el verdadero impacto llegó solo unos días después, el 2 de julio. Justo cuando todos pensaban que estaría descansando tras la pelea, Julio César Chávez Jr. fue arrestado por agentes de migración de Estados Unidos en Studio City, California. Según reportes oficiales, tenía pendiente un proceso migratorio ligado a una orden de arresto, posiblemente relacionada con su historial de problemas legales y amistades cuestionables. Eso encendió otro incendio mediático. Algunos periodistas incluso especularon sobre vínculos con personajes del crimen organizado dignos de una serie de streaming, pero en la vida real. Hasta hoy, sin embargo, no se ha confirmado ningún cargo formal. Lo único que se sabe es que Junior permanecía detenido mientras se decidía si sería deportado a México. El boxeador mexicano había sido arrestado y ahora estaba en medio de otra tormenta legal. Sus abogados insistieron en que todo era un malentendido, asegurando que se estaba aclarando la situación y que Junior seguía en rehabilitación voluntaria. Pero como siempre en su historia, los hechos iban por un lado, mientras los rumores corrían por otro. En medio de todo este caos, su carrera deportiva volvió a quedar congelada. La Comisión de California suspendió su licencia por un año, dejando en el limbo cualquier revancha con Jake Paul. Su padre, con gesto serio, solo pidió respeto y privacidad en sus entrevistas más recientes. Hoy, Julio César Chávez Jr. está lejos de los reflectores positivos y del cariño del público. Su historia se ha convertido en una advertencia de cómo el peso de un nombre legendario puede aplastar más que elevar.
Siempre estaré ahí para mis hijos, en las buenas y en las malas, dijo alguna vez. Y aunque su futuro sigue siendo incierto, hay algo claro. Cuando se habla de Julio César Chávez Jr., la fascinación y el morbo siempre vuelven al ring. ¿Qué piensas tú? ¿Todavía tiene una oportunidad de redimirse Julio César Chávez Jr. o ya quemó todos sus puentes? Cuéntanos en los comentarios aquí abajo. Y si no quieres perderte más historias como esta, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no se te pase ningún giro en el mundo del deporte y la farándula.